Allí está entonces Moyano hijo, Moyano padre. Ayer Moyano hijo diciéndonos, mi padre no viera la reunión con el gobierno debido a la situación, con el tema de los despidos, qué sé yo. A la tarde, Hugo Moyano, con más experiencia, con más aplomo, dijo, sería desubicado no estar en la reunión con el presidente de la Nación y confirmó que iba a estar presente hoy en la reunión con otros gremialistas, con el presidente de la Nación. De esto nos va a hablar Mariano Beristain. Mariano. Hola, Mariano. Muy buenos días, un gusto verlos aquí. Bueno, hoy es una reunión clave, como bien dijiste, ayer había habido una amague de Hugo Moyano, porque en realidad Pablo sale a hablar por el padre, digamos, ¿no? Hugo Moyano, quien al final, obviamente, dijo que iba a participar, tenía cierta lógica. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estos dos hombres, ¿no? O sea, Mauricio Macri y Hugo Moyano tuvieron una reunión reservada el jueves, donde de alguna forma establecieron las pautas de la reunión de hoy. Hay que ver qué papel está jugando cada uno. Hay que tomar en consideración que este hombre, ¿no? Hugo Moyano ha recobrado muchísimo protagonismo en la negociación. Ahora con el gobierno de Macri, antes estaba en una pelea interminable con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora recobró protagonismo. De hecho, como les decía antes, tuvo esta reunión el jueves donde estableció las pautas que se van a fijar hoy. ¿Cuáles van a ser los ejes de debate de hoy? Bueno, Moyano mismo ha dicho que para ellos la principal preocupación son, por un lado, los despidos, por otro lado, la pauta salarial que quiere fijar el gobierno. Moyano cree que no tiene que haber ni techo ni piso y además sumó otro dato que es significativo hoy. Esta mañana hizo declaraciones donde dijo que uno de los temas que le va a llevar a Mauricio Macri hoy es justamente la eliminación lisa y llana de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que afecta esencialmente a los asalariados de ingresos medios y altos. Esa va a ser la postura de hoy de Moyano. Otro punto central que se va a discutir y que va a ser determinante también, y que además hay mucha preocupación de que sea una prenda de negociación para que justamente los dirigentes gremiales bajen las pretensiones salariales de los trabajadores, que es la deuda que el gobierno mantiene en concepto de obras sociales. Estamos hablando de 26.000 millones de pesos que están en juego también. Hay otros protagonistas. Mariano, a ver, por este lado, por parte del gobierno, el objetivo es claro, es tratar de que en las negociaciones paritarias bajen las pretensiones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos generalmente de los líderes gremiales, están pidiendo porcentajes por encima del 30%. Están pidiendo porcentajes por encima del 30%. La discusión central, el eje central lo planteaste vos. Hoy el gobierno lo que dice es, nosotros queremos una pauta salarial que oscile entre el 20 y el 25%. Desde el lado de los sindicatos dicen, de ninguna manera vamos a aceptar esa pauta salarial, queremos que como mínimo esté entre el 32 y el 35%. Claro. ¿Cuál es la discusión? La discusión central es el nivel de inflación. Entonces, hay dos fórmulas de medir la inflación para discutir en paritarias. Una, el año que pasó. Sí. Es decir, tomar el año que pasó y por otra parte tomar el año futuro, el año que viene por delante. El año que pasó justamente, o el año que está en juego, es un año muy complicado. Ha habido aumentos en muchísimos productos de primera necesidad, carnes, alquileres, lo hemos venido hablando aquí de forma sistemática. Entonces desde la CGT dicen, todavía no sabemos cuál es la inflación, lo que sabemos es que es muy alta, no queremos ni piso ni techo, y por otro lado el gobierno, ¿qué es lo que sostiene? Nosotros les vamos a demostrar que el año próximo, es decir, este año que ya empieza a ponerse en juego, la inflación va a ser de entre el 20 y el 25% o menos. Eso es lo que está en debate de alguna manera. Ese es el eje central. Pero muchos de ellos quieren justamente recuperar parte del poder adquisitivo que se perdió en los últimos meses. En el caso de camioneros lograron sí un buen bono a fin de año. Igualmente, por supuesto, el reclamo está, el de recuperar el poder adquisitivo del sueldo de los trabajadores, ¿sí? Hay dos gremios que lograron bonos importantes. Uno es camioneros y el otro es bancarios. Bancarios siempre fue la principal negociación, o la primera negociación, para decirlo de forma correcta. Es la que marca un poco el camino. Consiguieron un aumento importante del orden de los 17.000 pesos, pero a cuenta de futuros aumentos. Porque la otra discusión que también se plantea es que los sindicalistas dicen,
nosotros queremos que la discusión en principio se plantee de forma semestral porque no sabemos de cuánto va a ser la inflación. Ahora, cuando se discute de forma semestral, ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que sea como una especie de pagadiós, que diga, nosotros vamos a negociar de forma semestral, pero una vez que el año empieza a correr, eso queda en la nada. Entonces, vamos Mariano, a ver. Sí. Desde Momo Venegas, que tenemos aquí, hasta Barrio Nuevo. Tienen distintas posturas. ¿Tienen distintas posturas? Sí, el Momo Venegas. ¿Todas distintas o están algunos? Hay algunos que están alineados. El Momo Venegas y Luis Barrio Nuevo son los que están más cerca del gobierno hoy. Históricamente siempre lo estuvieron desde aquella foto preelectoral. Ustedes recuerdan cuando se descubrió el busto de Perón, donde aparecían justamente el Momo Venegas y aparecía Luis Barrio Nuevo junto con Macri. Ellos no son un problema para el gobierno, al contrario, son aliados dentro de la propia CGT. El otro hombre que hasta hace poco tenía un carácter protagónico muy importante, Antonio Caló, aparece más desdibujado en esta nueva etapa. Esencialmente, Caló tuvo un logro muy importante. Pudo colocar a Luis Servino al frente de la Superintendencia de Obras Sociales. Luis Servino es un hombre de Caló. Está más cercano incluso a José Luis Lingeri, que es el especialista en materia de obras sociales de la CGT que dirige Caló. Pero después quedó muy desdibujado Caló. Caló aparece muy cuestionado incluso internamente. ¿Por qué? Porque hay gremios que están sufriendo muy fuerte la inflación, los está golpeando muy de cerca la inflación y le piden a Caló que tenga un rol mucho más activo, mucho más enérgico, cosa que no está teniendo. Hablaste de las obras sociales y hay un monto allí para repartir entre las obras sociales sindicales, 26.000 millones de pesos. 26.000 millones de pesos. Que estará presente en la reunión de hoy. Exactamente. ¿No? Es la deuda que mantiene el gobierno con las obras sociales. Ahora, atención, hubo un caso muy importante. Antes de la negociación, después de esa famosa reunión secreta del jueves entre Moyano y Macri, se le destrabaron algunas deudas justamente por obras sociales a los gremios que van a participar, como es el caso de este hombre, Gerardo Martínez, que también se le destrabó dinero, también el caso de camioneros y otros gremios que también tienen con los que el Estado o el gobierno tiene deudas y le fueron destrabando parte del dinero que le deben. Parte del dinero que le deben. Ahora veamos qué papel juegan el resto de los actores, el resto de los protagonistas. Gerardo Martínez es el titular de la UOCRA. La UOCRA es uno de los gremios que más creció en los últimos años, justamente por el crecimiento que tuvo la construcción. Está reconocido dentro del sindicalismo como una suerte de independiente, no está alineado ni a Caló ni a Moyano, aunque está más cerca de Antonio Caló. Gerardo Martínez es un independiente y tiene peso propio por ser el titular de la construcción. Armando Cavalieri es un histórico conocido de los gordos, fue el que le acercó el nombre de Jorge Triaca, como ministro de Trabajo. Armando Cavalieri tiene el principal gremio del país, es el gremio de los comerciantes, de los trabajadores de comercio, mejor dicho. Armando Cavalieri tiene peso propio por su historia, es un hombre de mucha, de mucha fuerza dentro del sindicalismo, disculpen. Y además, obviamente, es eternamente un tipo un sindicalista muy predispuesto a la negociación. Después hay otros actores. El caso del jefe de gabinete, Marcos Peña, obviamente juega un papel fundamental porque es la mano derecha de Mauricio Macri. Y este hombre, ¿no?, que es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que en principio fue muy cuestionado por Hugo Moyano, porque Hugo Moyano pretendía que fuera otra persona al Ministerio de Trabajo, pero de alguna forma es un hombre con buenos nexos tanto dentro del sector sindical como dentro del sector empresario. Nos queda este hombre, ¿no? Juan Carlos Smith. Juan Carlos Smith es un dirigente muy cercano, la mano derecha de Hugo Moyano en la CGT de Moyano, pero además está al frente del gremio que nuclea a todos los trabajadores de transporte. Es un gremio clave. Imagínense que, por ejemplo, cuando hay un paro de actividades general, el gremio de transportes es fundamental. Acá
hay algunos que faltan y que no van a ir a esa reunión y que han sido fundamentales en los últimos tiempos. En primer lugar, Hugo Yasky, titular de la CTA. ¿Por qué es fundamental el rol de Yasky? Yasky se ha mostrado como el más crítico dentro del sindicalismo. ¿Por qué dentro del sindicalismo se ha mostrado? Bueno, obviamente porque justamente los trabajadores estatales han sido de los más perjudicados por las nuevas políticas oficiales, esencialmente porque hay muchísima preocupación por el nivel de despidos que hay en el Estado. Sí, decretaron un paro también, ¿eh? Decretaron un paro y se dice que hay una lista, de 55.000 trabajadores que están en la mira del gobierno en la posibilidad de que sean o despedidos o cesanteados dentro del Estado. Entonces, también en ese orden falta, y no va a estar presente en la reunión, Pablo Micheli, también de la otra CTA, que, digamos, ahora aparece muy cercano a Hugo Yasky. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaban separados. Sí, pero ojo, no estarán presentes no porque rechazaron la invitación, sino porque no fueron invitados. No fueron invitados. Bueno, eso es la principal preocupación. Entonces, el eje de hoy, ¿no? Los ejes centrales, los ejes que están en discusión, en debate. Obviamente, la preocupación por los despidos. Uno. Segundo, además de eso, la preocupación por la relación entre los aumentos y la inflación, entre los aumentos salariales y la inflación. El gobierno quiere fijar una pauta paritaria de entre el 20 y el 25%. Los sindicalistas de ninguna manera dicen que esto es posible y están buscando aumentos que tengan como piso el 32%. Y de ahí para arriba. Mariano. Hay gremios que han reclamado mucho más, ¿no? Mariano, enseguida seguimos porque hablando de debate, justamente ayer en el programa de Gustavo Silvestre, Minuto 1, con varios invitados estuvieron tratando este tema. Esto pasaba. Argentina es lamentablemente algo que sabíamos que iba a venir. Cuando fue la campaña electoral, esto hay que decirlo, el candidato Macri, actualmente presidente, dijo que iba a hacer una serie de medidas económicas que son las que realmente está implementando. También durante esa campaña, nuestro candidato señaló lo que entendíamos que iba a ocurrir si esas políticas eran aplicadas. Se nos acusó de campaña del miedo, de campaña voto miedo, no sé qué, no sé cuánto. Lamentablemente lo que hemos visto en estos primeros meses es que esas políticas se implementaron y que las consecuencias fueron las que nosotros pensamos que iban a ocurrir. Aumento de precios, despidos, problemas laborales de toda naturaleza, ahora vemos el tema de tarifas. Es decir, que no hay nada demasiado nuevo bajo esto. Lo que llama así la atención, y lo que uno le pediría al gobierno, es que tome más en cuenta los efectos concretos de esto. Hoy todos los salarios de los argentinos han perdido una enorme capacidad de compra. Esto es una realidad innegable. Y parecería ser, por lo que uno escucha, que el único precio, entre comillas, que se quiere controlar es el de las paritarias, que los demás llaman a la provocación. Escuchamos un ministro sorprendiéndose el precio de la carne, como si su tarea fuera esa, o lo que vos bien dijiste el día de ayer, que nos enteramos de una primera medida para ver el tema de los precios. Emanuel. En línea general, lo que hemos perdido, creo yo, es hasta hoy una gran capacidad adquisitiva de los salarios, que lamentablemente fue lo que dijimos que se iba a ocurrir si se aplicaban esas medidas económicas. Mariano, a ver qué tenemos allí. Sí, bueno, vamos a ver. Esta es la agenda de discusión. Estos son los ejes centrales del debate de hoy. Yo creo que va a estar... hay dos temas que son centrales, ¿no? Y que son preocupantes. Uno es este, ¿no? Alta inflación y pauta salarial. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Bueno, esencialmente el gobierno dice, nosotros vamos a tener una inflación futura menor al 25%. Entonces, cualquier pauta salarial que se discuta tiene que estar entre el orden del 20 y el 25%. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos? ¿Qué dicen los gremios, los representantes gremiales? Dicen, la inflación de los últimos meses ha sido muy fuerte y no hay señales por ahora de que esto vaya a cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque aumentaron los servicios con la quita de los subsidios, el aumento en energía fue muy importante, porque se espera también que aumente el precio del gas, con subas que van desde el 200% para arriba, y porque ha habido aumentos en todos los productos de la canasta básica, empezando por la carne, pero después siguiendo con el pan y todos los productos más, y además se espera que aumenten los útiles escolares. Entonces, ¿qué dicen los sindicatos? Nada, con ese 20-25% no vamos a ningún lado, no queremos un límite a la negociación paritaria, lo que queremos es que se deje librada a la relación entre los gremios. Ahora, lo que se quiere llevar Macri, ¿qué es? Es
una declaración de buena voluntad de los gremios, donde los gremios digan, bueno, está bien, hay que morigerar los reclamos salariales. Pero en el fondo, el trasfondo está que la gente, es decir, los afiliados le están reclamando tanto a Moyano como a Caló más ímpetu a la hora de negociar los salarios. El otro tema es este, ¿no? Es un tema que está pasando un poco inadvertido en algunos medios, pero que causa muchísima preocupación, que son los despidos, que empezaron muy fuerte en la administración pública, pero que también empieza a haber señales de que se empieza a despedir también y a cesantear en algunos sectores claves, ¿no? Como el petrolero, como la construcción. La construcción venía con un crecimiento muy fuerte y lo que empieza a haber es muchísimos despidos y cesantías. Pero también hay otros gremios que están sufriendo este fenómeno. Cambios en ganancias y asignaciones familiares. Este es un punto determinante. Hoy a la mañana Hugo Moyano dijo, nosotros vamos a pedir la eliminación lisa y llana del impuesto a las ganancias, por supuesto, de la cuarta categoría. Es decir, el impuesto que involucra, que perjudica a las personas, a los trabajadores. Los empleados con relación de dependencia. Exactamente. Personas, perfecto. Y después asignaciones familiares. Está dando vuelta la posibilidad de que se generalice, se universalice la asignación familiar, pero no deja de ser un tema de segunda línea, ¿no? Y además, Mariano, en relación con cambios en ganancias, también hubo distintas versiones dentro del propio gobierno. Mientras algunos hace ya varios meses hablaban del mínimo no imponible en 30.000 pesos, salario bruto, otros ya están hablando de salario neto, pero la realidad es que no hay una palabra oficial. No hay una palabra oficial, o sí, porque en algún momento el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había anticipado que se iba a subir el mínimo no imponible de ganancias a 30.000 pesos brutos. Sí. Ahora, 30.000 pesos brutos, lo hemos visto acá, son 24.000 pesos, con lo cual no habría un cambio sustancial. Ahora, ¿qué es lo que se está evaluando en ganancias? Bueno, se está evaluando en ganancias que se tome en consideración. Lo que se cambien de alguna forma son los límites por los cuales se grava distintas categorías. Es decir, que se modifiquen las pautas por categorías de forma tal de que vaya siendo progresivo y los salarios de mayores ingresos o de ingresos medios altos también se vean beneficiados. Claro. ¿No? Este es un poco la hoja de ruta de la discusión que va a haber hoy a las 16:30. Recordemos que la reunión entre el presidente y los dirigentes gremiales es en la Casa Rosada a las 16:30. La idea del gobierno es que no se esperan, digamos, soluciones grandilocuentes, ni mucho menos, ni grandes definiciones, pero mostrar un poco a la gente que existe una suerte de pacto social entre los gremios y el gobierno. La idea es mostrar esa foto, pero no se esperan realmente definiciones. Pero alguna propuesta intermedia allí es menor porcentaje en el reclamo de aumento salarial con un beneficio en ganancias y también con lo que tiene que ver el reparto del dinero de las obras sociales, ¿no? Sí. O sea, le entregan por un lado el dinero o parte del dinero, entregan un poco también un beneficio de ganancia para los trabajadores, pero reclámenme menos en el porcentaje de incremento salarial. En definitiva, sale beneficiado al trabajador porque se lleva por menos ganancias más dinero al bolsillo y por el incremento salarial. Puede ser una posición intermedia que puede surgir en el día de hoy también. Ganancias en estos momentos es la herramienta de negociación por parte del gobierno también. Sí, ganancias, a ver, atención. Lo que hay que tomar en consideración, Claudio, es que, como bien dijiste acertadamente, que hay una serie de herramientas para negociar, que se están negociando. La negociación más fuerte ya se llevó adelante cuando se lo puso la CGT pudo poner al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, digamos, a un hombre del sindicalismo. Pero el resto de las negociaciones, particularmente el eje de ganancias, ¿no? El eje de ganancias lo que hace es justamente beneficiar a los trabajadores de ingresos medios altos. Acá el problema que se plantea es con el siguiente: cuando se fijan pautas salariales muy bajas, no hay que olvidar de que hay un 33% de trabajadores que están en negro y que de alguna forma estas pautas salariales también definen la pauta salarial que va a trabajar que va a cobrar, el trabajador que está fuera de convenio o está en negro. Es decir, que si bien ganancias es una herramienta para negociar,
es una herramienta que beneficia a algunos trabajadores y no beneficia el trabajador en negro no existe, no tiene parámetros. Porque ese trabajador en negro no tiene un reclamo, no tiene a dónde acudir, ningún gremio a dónde ir a reclamar, a decir defiéndanme. Sí. Por ahí viene el dueño y dice te pago tanto y punto, y es lo que se le ocurre al dueño pagarle cuando tiene trabajadores en negro. Sí. Entonces ahí para el trabajador en negro no tiene mucha defensa. Exactamente, pero ¿cuáles son los elementos que de alguna forma inciden sobre esa negociación inexistente, como decís vos, que viene el patrón y te dice, bueno, te voy a dar 20%. Claro. Bueno, la negociación incide el clima que hay general, y otro elemento que seguramente se va a discutir y va a ser determinante es el aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué lo digo? Porque eso sí se fija como herramienta, digamos, de negociación para los trabajadores que están fuera de convenio o en negro. Hoy la preocupación principal son dos, ¿no? Primero es cuál es el aumento salarial de los trabajadores. El gobierno quiere que se limite entre el 20 y el 25%. Los trabajadores van a pedir más, pero además está en discusión, está solapada la discusión de los despidos. El tema de los despidos es un tema preocupante, sobre todo porque el sector privado tiende a imitar muchas veces lo que hace el sector público. Y los despidos en el sector público ya empiezan, o hace rato ya, hace unas semanas que están incidiendo en sectores estratégicos claves, como ya les dije antes, como la construcción, como los petroleros y en algunos otros segmentos de la economía. Yo creo que tendría que ser más claro el gobierno en la comunicación de los despidos dentro del sector del Estado, de aquellos que realmente trabajaron y fueron despedidos, como aquellos que ingresaron como ñoquis y que están siendo despedidos y que se incorporaron al Estado en forma masiva y en definitiva no están cumpliendo ninguna función. Yo creo que tiene una clarificación de aquellos que no paguen justos por pecadores, concretamente. Sí, porque lo que hay que recordar es, más allá de todo, los estatales son trabajadores. Los mismos estatales dicen no queremos ñoquis. Sí. El que no trabaja que se vaya. Exactamente, son trabajadores, y lo mismo que ocurre en el Estado ocurre en el sector privado, Claudio. Es decir, hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja menos, y eso es absolutamente normal. Ahora, lo que no se puede es decir que los trabajadores estatales son ñoquis de forma generalizada, porque es realmente acusarlos de algo que no corresponde.